Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado, en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza a los humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. El Señor humilla a los árboles altos y ensalza a los humildes. Y esa rama del alto cedro que él arranca y planta crece y da fruto y produce, echando brotes, un cedro noble. Y como dice el Salmo, después de esta primera lectura del libro de Ezequiel, es bueno dar gracias al Señor porque efectivamente Él es el que pone el fruto. Nosotros, todas las lecturas de la misa de hoy hablan del fruto, de esa necesidad que tenemos de dar fruto, de esa misión que el Señor nos encomienda, de esa vida nuestra fructífera, porque es el Señor el que lo ha dicho y lo hará. Él es el quien hace crecer, quien ensalza a los humildes, quien seca los árboles lozanos y que creen que son altos por sí mismos, y en cambio hace florecer a los secos. Y es bueno darte gracias, como dice el Salmo, tocar para tu nombre, proclamar tu misericordia y tu fidelidad. Porque, como dice al final, en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Esa necesidad de fruto que muchas veces meditamos en nuestra vida y que tantas veces nos anima el Padre, los directores, ¿no?, a que pensemos en cómo dar más fruto, en cómo ser mejores instrumentos, en cómo hacer mejor la obra, en definitiva. Pues nos lleva a pensar que, en primer lugar, es el Señor el que da el fruto, no somos nosotros. Que Él, con nuestra fidelidad, por eso debemos proclamar la misericordia y su fidelidad, ¿no?, pues en la vejez incluso estaremos lozanos y frondosos, proclamando que el Señor es justo y que en nuestra roca, en la roca de nuestra vida, no existe la maldad. San Pablo a los Corintios pues les habla de esto y les dice que mientras vivimos en el cuerpo estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin que veamos muy bien hacia dónde vamos, cuál es el camino que el Señor quiere que sigamos. Estamos, eso sí, llenos de confianza. Y es tal nuestra fe que preferimos salir de este cuerpo cuando el Señor nos llame para vivir con Él, para vivir con el Señor. Por eso, mientras estamos en este destierro o ya en la patria definitiva, procuramos buscar agradar siempre a Dios. Ese es el sentido que hemos de dar a nuestra vida. San Pablo lo explica clarísimamente, que hemos de caminar guiados por la fe, que hemos de ver nuestra vida no con una visión humana, con una visión un poco pobre,
sino con esos ojos de fe, con esa visión de Dios, prefiriendo siempre vivir en el Señor, vivir con el Señor, agradarle. Estemos donde estemos, en el destierro de esta tierra o en la patria definitiva del cielo. Por eso, una de las lecciones que esta pandemia nos ha dado es que tenemos que vivir, como decía nuestro Padre, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, sabiendo que nuestra patria definitiva no es esta, que aquí estamos de paso, que nosotros tenemos que buscar darle gracias, agradecer su misericordia, agradecer la fidelidad de este Dios que me acompaña, que está siempre pendiente de mí, que está a mi lado, que me ayuda, que me quiere, en definitiva. El Evangelio nos habla de esa semilla, pone esos dos ejemplos de cómo es el reino de los cielos, esa patria definitiva. Cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, dice el Señor, pasan las noches y pasan los días. Y es muy interesante esta expresión, sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Sin que él sepa cómo. Nosotros no dirigimos el fruto. Lo buscamos, pero a veces no lo encontramos o a veces aparece sin que nosotros sepamos cómo, sin que él sepa cómo. La semilla germina, crece y la tierra, dice, por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos y cuando ya están maduros esos granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Este primer ejemplo que pone el Señor nos recuerda algo que es importante y es que hay cosecha. Siempre tiene que haber cosecha en nuestra vida, porque siempre hay fruto, porque el Señor siempre lo pone. Y sin que nosotros sepamos cómo, aparece. Hombre, no sabemos cómo, pero sabemos que nuestra fidelidad, como dice el Salmo, agradeciendo al Señor su fidelidad, su misericordia, es algo que hace que el fruto venga cuando el Señor quiere, donde el Señor quiera, pero que siempre venga. Y que nosotros echemos manos de la hoz porque llega el tiempo de la cosecha. También pone el Señor ese otro ejemplo de la semilla de mostaza, esa semilla tan pequeña, no sé si alguna vez la has tenido en las manos, es una cosa ínfima, efectivamente, y en cambio un arbusto, porque no es un árbol de la mostaza, pues es un arbusto grande con unas ramas gordas, no deja de ser arbusto, pero dice que pueden incluso anidar en su sombra los pájaros. Y es verdad, porque de la semilla tan pequeña que somos nosotros, el Señor hace que crezcan esas ramas tan grandes, esos arbustos, que permite que aniden a nuestra sombra otras almas, que se acerquen a Dios, que conozcan al Señor muchas otras personas. Y esto nos tiene que ilusionar cuando nos vemos pequeños, cuando nos vemos miserables, cuando nos vemos poca cosa. El darnos cuenta de que de esa semilla, gracias pues a la ayuda del Señor, a su gracia, crece un árbol grande que produce mucho fruto, como tiene que ser en nuestra vida. Nuestra vida tiene que dar fruto, no podemos olvidar nunca esa realidad, porque el fruto no lo damos nosotros, no lo da nuestra vida, por así decir, aunque no cabe de decir, ¿no? Sino que lo da Dios con nuestra vida. Es verdad que ese fruto es totalmente desproporcionado. El arbusto de la mostaza no tiene nada que ver con la semilla, el tamaño es infinitamente más grande, ¿no? Y como dice Ezequiel, sin que él sepa cómo, sin que tú y yo sepamos cómo, el Señor hace que haya fruto en nuestra vida. ¿Y qué hay que hacer para que esa semilla dé ese fruto abundante, para que ese árbol pequeño crezca y produzca un árbol frondoso, lozano, grande? Pues estar unidos a Dios. Ese es el secreto, ¿no? Hacer que nuestra alma sea esa tierra buena en la que la semilla germine, en la que la semilla produzca el fruto. Hacer que esa unidad con Dios que me una al Señor a través de mi oración, a través de mi vida sacramental, sea muy viva, muy intensa.
Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Nuestro Padre nos lo decía con una expresión muy gráfica, que habremos meditado y escuchado y leído muchas veces: poner los medios humanos como si no existieran los sobrenaturales como si no existieran los humanos. Y en realidad es esto mismo, ¿no? Es que estar unidos a la vid, estar unidos al tronco, estar unidos a Dios, nuestro Señor, a través de cómo nos unimos habitualmente con la oración y con la vida sacramental. Piensa cómo es tu oración y cómo es tu vida sacramental. Esos momentos en los que recibes al Señor en la Eucaristía, esas ocasiones en las que le visitas, en las que le acompañas aquí, además, en tu propia casa. El momento en el que recibiste el agua del bautismo, la gracia de la confirmación, fue único, fue irrepetible. Pero hemos de remontarnos muchas veces allí, porque llenaron esos momentos de fidelidad, de vitalidad, de fuerza nuestra vida, que hemos de reavivar a través de la vida sacramental y a través de la vida de oración. Y el hilo conductor es la fe, el modo de unirme a Dios nuestro Señor, el cauce a través del cual llega esa gracia es mi fe, mi unión con Dios. Eso que el Señor preguntaba antes de cada sacramento: ¿crees de verdad que el Hijo del Hombre es capaz de hacer ese milagro o aquel otro? ¿Nosotros creemos de verdad que el Señor obra milagros a través nuestro? ¿Nos lo creemos ciertamente? ¿O pensamos que sí, pero quizá es a través de otros, ¿no? Pues sí, a veces hay cosas que se recogen, que alguien cuenta, exageraciones, ¿no? Modos de hacer, en fin, personas un poco más inocentes, ¿no? Podríamos pensar. No es cuestión de inocencia, es cuestión de fe. Es cuestión de creer de verdad que el Hijo del Hombre realiza el milagro. Y podemos tener una idea de lo que es la fe variada. Podemos pensar que la fe es una técnica: oración, sacrificio y fruto. Si uno reza, si uno ofrece sacrificios, hace mortificaciones, si uno tiene una vida entregada, estás obligando de alguna manera al Señor para que te dé el fruto. Y no es así. No es así. Eso sería una visión un poco pelagiana de nuestra vida de unión con Dios, ¿no? Pensaríamos de alguna manera que la fe depende exclusivamente o en gran parte de nuestro comportamiento, y no es así, no es así. Como si nosotros fuéramos indirectamente los artífices de ese fruto, que es una consecuencia lógica, incluso podríamos decir casi matemática, de la oración y del sacrificio, de la vida de entrega a Dios. Hombre, estás poniendo los medios, uniéndote a Dios con tu oración, con tu vida sacramental, con tu espíritu de sacrificio, con tu vida de entrega, con tu generosidad, para que Dios efectivamente ponga el fruto en tu vida. Pero no depende exclusivamente de lo que tú hagas, de lo que indirectamente realices, ¿no? No es una técnica la fe, no es algo que se deriva directísimamente de esos medios humanos, ¿no? Aunque sean sobrenaturales que tú y yo ponemos. No, la fe es un regalo, es de Dios, es un don, no es una tarea, pero es un don también. O podemos tener también una fe más o menos endeble, como diciendo, que sea lo que Dios quiera. Yo ya, a mí que no me mareen, ya he hecho yo muchas cosas. Los frutos llegarán si Dios quiere, y si no los quiere, pues también. Y ya está. Como una fe, podríamos pensar, pasota, ¿no? De providencia, ¿no? Como de confianza en lo que Dios quiere hacer a través de mí, pero es Él el que lo hace, yo no lo voy a condicionar, ¿no? Y no sería buena esa actitud. No es la que quiere nuestro Padre, no es la que quiere el Señor, ¿no? El Señor quiere que nuestra fe sea muy viva, ¿no? Algo lleno de vitalidad y de fuerza, que llene nuestra vida de un vigor como el de los cedros que decía en la primera lectura, ¿no? Y una fuerza arrolladora, que es consciente de que no es esa fuerza la que consigue el fruto, sino que es Dios, pero que cuenta también con nuestra vida.
somos sus instrumentos. Un instrumento endeble, un instrumento poco confiado, un instrumento que no sirve, que no funciona, no da fruto. Ese pincel no pinta bien porque está endurecido, porque le faltan pelos, porque no es manejable, el palo en el que el pintor lo tiene que agarrar tiene pinchos, no se agarra con facilidad, no es ergonómico, no sé. No, el pincel tiene que ser el instrumento adecuado para que Dios produzca, y ese instrumento adecuado sí que depende de ti y de mí, ¿no? Esa vida de unión con el Señor, esa vitalidad, esa fuerza que tengo que dar a todo lo que hago, ¿no? Esa confianza absoluta en Dios que me lleva a agradecer el fruto y no a pedirlo, a darle gracias antes confiando de tal modo en el Señor y diciendo: Señor, pues cuando tú quieras, como tú quieras, que me lleve a estar convencido de Él, que llega, porque el Señor lo pone. Ese es el tercer camino, el del equilibrio cierto. El que sepa que por mi parte, si pongo los medios y por parte de Dios le pido, Él me dará el fruto. Los medios humanos y los sobrenaturales como si no existieran los otros, ¿no? Teniendo esa unión con el Señor, ¿no? Teniendo esa fuerza que me une a Él, ¿no? Dios quiere contar conmigo en el plan de salvación, en esa economía de la salvación, con mi correspondencia, porque para eso me ha llamado. Si no, pues sería un ciudadano más, ¿no? No sería, ni tendría la condición de elegido por Dios, ¿no? Y si me ha llamado, y si me ha elegido, y si me ha escogido, porque Él ha querido, pues quiere contar conmigo para algo. Es verdad que es su gracia, pero Dios quiere que yo realice y lleve a cabo una tarea. Y esa debe ser mi actitud de fe. Una actitud constante, continua, que da lozanía a mi vida, que da fuerza, que me hace confiar plenamente en el Señor. Fe que es la actitud del que busca hacer en todo la voluntad de Dios, unirme al Señor a través de mi oración, como ahora, en este rato, por la mañana. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué quieres que mejore? Fe que me lleva a complicarme la vida por Él, no conformándome con una tarea anodina, con una tarea más o menos, sino una fe que me lleva a buscar constantemente lo que el Señor quiere que yo haga, que no se conforma con un quehacer ordinario, como dice nuestro Padre en una de las cartas, ¿no? Fe que hace y que reza, fe que reza y que secunda lo que el Espíritu le pide, fe que confía y que sueña, fe que tiene esos grandes ideales que en un momento determinado le llevaron a entregar su vida a Dios y que los mantiene y que es consciente, está convencido de que el Señor los va a hacer realidad y va a superar con mucho nuestros sueños, nuestras expectativas. Fe que no se conforma con la marcha de las cosas, sino que busca siempre más, que no espera a que cambien, sino que busca cambiarlas. Esa fe se fomenta con una oración, fíjate, de admiración y de agradecimiento. Es bueno darte gracias, Señor, decimos en el Salmo. Una fe sensible a la acción de Dios en las almas, asombrada ante la fuerza de ese Dios que cambia los corazones, confiada en que Él es el que actúa siempre. Una fe que se contagia y que en todo momento nos vemos envueltos por ella, rejuvenecidos por el amor y nunca envejecidos por la experiencia. Es decir, bueno, ya se sabe, ¿no? Tantas veces lo he intentado, tantas veces me he propuesto esto, tantas veces he iniciado una iniciativa y luego no la he secundado, no me ha seguido nadie, tantas veces, no. La persona joven emprende, hace. El que hace una startup está convencido de que es la idea genial, que aquello puede salir. Unas salen, otras no, pero muchas salen. Y se convierten en grandes proyectos, ¿no? Humanamente. Pues en esto que el hacer no depende de nosotros, o depende de nosotros, pero el fruto no depende de nosotros, mejor dicho, sino que depende de Dios, imagínate.
Por eso esa fe tiene que nacer de una oración admirativa, contemplativa, de escucha a la voz del Espíritu dentro de mí, que me habla, que me habla. Y eso es quizá lo primero que tenemos que reconocer, ¿no? Darnos cuenta la cantidad de cosas que el Señor dice en nuestra alma, en nuestra vida. El Señor me habla, me dice muchísimas cosas, ¿no? Está continuamente hablándome. No solo en esos ratos, sino a lo largo de la jornada. No solo en esos momentos en los que pues me paro aquí delante del sagrario a tener este rato de conversación con Él, sino muchas veces a lo largo del día. Y tengo que querer descubrir esas señales que Dios me da. Tener una mayor sensibilidad ante las cosas de Dios, que no se limita a un no admirativo, ¿no? A una especie como de caramba, ¿no? Sino a querer yo ser también causa de esa admiración de Dios, por mis buenas obras, por mi confianza ciega, por la seguridad de mi vida en que el Señor es el que me pide y el que me da. Esa oración que es de admiración, que es de contemplación, también es una oración exigente, que me lleva a poner los medios sobrenaturales y los medios humanos, a rezar más, a ofrecer más cosas al Señor, a tener una vida más entregada, a olvidarme más de mí mismo, a darme de verdad a los demás, a volcarme más con las personas, a hacer mejor mi trabajo, mi tarea de formador, preparando los medios de formación, pensando en cada alma, teniéndolos en la cabeza, llegando con un discurso atractivo, que se entienda, inteligible, a gente distinta, a gente más joven que yo muchas veces, a gente que puede estar más lejos del Señor, pero que yo soy ese instrumento elegido por Dios, nunca lo olvides esto, para que seas quien le acerque al Señor. Y esto pues no es simplemente un cuento chino, ¿no? Algo pues que nos contaron de pequeño y que nos animó, en fin, pues fíjate, entregamos la vida. Es una realidad que comprobamos cada día. La realidad de nuestra vida como instrumentos. Y eso nos lleva también a seguir fielmente al Padre, con finura de alma. En el último mensaje, en este que nos ha escrito hace unos días, habla de algo que creo que es importante y que pues hace referencia a esto, a nuestra tarea de formadores: escuchar más a las personas, contar más con sus opiniones. El Padre lo circunscribe a preparar los acontecimientos del centenario, que estamos ya pues a las puertas de comenzar a celebrarlo, a prepararlo, ¿no? No porque pues sea una cifra redonda, ¿no? 100 años en el Opus Dei, nos da igual, ¿no? Sino porque es una cifra que nos recuerda tantos frutos, tantas intervenciones de Dios en nuestra vida, tantos motivos de agradecimiento. Por eso el Padre nos dice: deseo que participemos todos en la preparación. Por esto, durante los próximos años, ese comité que el Padre ya se ha hecho, que no sé si lo ha nombrado, en fin, no está en ello, ¿no? Pues se va a dedicar sobre todo a escuchar a los fieles de la obra y a muchas otras personas. No, nadie escucha a otros y no habla, ¿no? Escuchar, que es oír, que es proponer, que es hablar. Las sugerencias que se reciben servirán para plantear mejor la celebración. Pero no es simplemente dar ideas para ver cómo se puede celebrar, para ver cómo podemos hacer. No, eso sería una cosa más material, ¿no? Sino que esa actitud de la escucha sea una actitud nueva que nos lleve a llevar la obra, el Padre lo dice más adelante, el Opus Dei a los próximos 100 años. Es decir, como mucho más participativa, ¿no? Este evento, dice, será también un momento propicio para considerar los desafíos que se presentan a la Iglesia y a la sociedad y plantearnos cómo podríamos contribuir mejor. Y creo que es bueno hablarlos, ¿no? ¿Qué desafíos tiene la Iglesia? ¿Qué desafíos tiene la obra? ¿Qué desafíos tiene la sociedad? Somos personas intelectuales, el Señor nos ha elegido porque tenemos algo que aportar, con nuestro modo de pensar, con nuestra formación teológica, con nuestra formación humana. Muchos somos doctores o somos personas de mundo, hemos trabajado, tenemos una experiencia de la vida, en fin, estamos en contacto con muchas otras personas, ¿no? Hay que considerar esos desafíos que se presentan, que no son pequeños,
desafíos en la mentalidad, desafíos en la afectividad, desafíos en la formación intelectual, desafíos, en fin, retos, bueno, de un momento delicado de la historia, no cabe duda, pero de un momento apasionante, ¿no? Y en el que la obra tiene, y creo que eso es quizá el primer convencimiento que, pues, en ese poner en común todas esas cosas tendríamos que llegar a él, ¿no? La obra tiene un papel esencial, primordial, ¿no? Eso es la fe en Dios nuestro Señor. Será, dice el Padre, un tiempo oportuno para mirar al futuro y pensar juntos. No dice que cada uno piense y sugiera, no, pensar juntos. A los más jóvenes os tocará un papel fundamental, evidentemente, sobre cómo llevar el Opus Dei a los próximos 100 años. Cómo llevar el Opus Dei. Es decir, el tiempo cambia, las realidades han cambiado, evidentemente. La mentalidad de las personas, la idiosincrasia de la sociedad. Estábamos en una sociedad cristiana, estamos en una sociedad pagana, evidentemente. En lo que, pues, no sé, los niños, pues sí, todavía algunos los bautizan, pero la mayor parte de los padres no están casados, no han recibido la gracia del sacramento del matrimonio, las familias son muy endebles. En fin, desafíos que tampoco vamos aquí a considerar, pero que cada uno los piensa, basta con abrir cada día el periódico, ¿no? Y decir, el padre que mata a sus hijas, ¿dónde estamos? ¿Qué mundo es este? Hombre, ya ocurría hace 20 siglos, sí, pero ¿cómo puede ocurrir 20 siglos después? ¿Cómo puede seguir sucediendo, ¿no? Bueno, pues todo eso, dice, es un tiempo oportuno para plantearnos cómo podemos contribuir mejor a esos desafíos, mirar al futuro, pensar juntos y llevar el Opus Dei a los próximos 100 años, sabiendo que ese es el instrumento de Dios, uno de ellos, pero evidentemente un instrumento fundamental, el fermento en la masa, ¿no? No como me decía el otro día una persona, ¿no? Nosotros somos fermento, no grumo, no grumo, fermento. Es decir, mezclados en la sociedad en todos los rincones, no haciendo grupo, ¿no? Y termina el Padre y terminamos también nosotros nuestra oración con una consideración interesante. Es una ocasión para rejuvenecernos. Fíjate, el rejuvenecimiento no tiene nada que ver con la edad. Nada que ver, ¿no? Somos personas jóvenes cuando estamos entregados, ¿no? El otro día me hablaban de un sacerdote que es el director de uno de los centros más grandes el centro más grande del mundo en concreto, ¿no? El CCT. Don José Ramón Bindel, ¿no? Con 75 años, ¿no? Bueno, que lo va a dejar ya. Le han pedido que, con gran dolor de su corazón, que deje de ser el director del centro que más sacerdotes tiene del mundo, de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ¿no? Y que hasta hace 2 días se fue con 10 chavales a un curso de retiro, a no sé dónde, una excursión, a los 75 años. O sea, es realmente sorprendente, ¿no? Y chavales de 15 años. Bueno, ¿qué va a entender él de la mentalidad? Pues todo, porque es un tío joven. En fin, ese rejuvenecimiento, lo que rejuvenece es el amor. Lo que envejece es el egoísmo. Es la falta de generosidad, nuestra falta de entrega. Dice, una ocasión para rejuvenecernos, dice el Padre, para reconocer el amor de Dios en nuestra vida y llevarlo a los demás. Reconocer todo lo que el Señor me quiere y llevar ese amor a los demás, especialmente a los más necesitados, que no quiere decir que sean los pobres solamente. Los más necesitados son los que más lejos están de Dios, los que menos conocen el amor de Dios. Es decir, a esas personas a veces difíciles, a esas personas valiosas, pero que no han conocido el amor de Dios y que se quedan sorprendidos, ¿no? Ayer contaba anoche, ¿no?, que se casó este chico, un chico que apareció por la parroquia hace un mes, un chaval que vino un día preguntando, en fin, que ya, pues tal, los cursillos matrimoniales, bueno, es que no sabemos si casarnos, tal, nos ha gustado la iglesia, no tenía ni idea de nada, vivía junto con su novia, en fin, chaval que no tenía nada de formación, sus padres, pues, tampoco habían sido personas creyentes. Bueno, les tratamos con cariño, tal, fue a un curso de retiro, se casó ayer, es un chaval valiosísimo, un hombre... Es decir, esa es la gente necesitada a la que tenemos que llegar, ¿no? Porque tenemos que llevar al Señor, porque tenemos que ser fermento, y el Señor nos pide fruto en nuestra vida, nos pide fruto. Creo que podemos tener una actitud
más positiva, menos pasiva, ¿no? No nos dice el Padre en el mensaje ese, dóciles y obedeced las indicaciones que os dan. No lo he leído. Lo he mirado de arriba abajo y eso no lo dice. Se sobreentiende. Pero no se trata de hacer lo que nos digan, sino que el Padre dice que escuchemos a los demás, que sugiramos, que pensemos juntos, que miremos al futuro, que nos planteemos, al considerar los desafíos que se presentan, plantearnos cómo contribuir mejor cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que es una tarea apasionante, ¿no? Y que nos rejuvenece, ¿no? Vamos a escuchar a los demás también, ¿no? Y a escuchar a muchas otras personas, porque no lo circunscribe el Padre simplemente a las personas de casa, sino a todo el mundo, a hacer sugerencias, a pensar juntos, a mirar al futuro, ¿no? El papel fundamental de los más jóvenes, bueno, pues ahí nos tenemos de incluir, porque lo somos, ¿no? Porque hay mucha gente mucho más mayor que nosotros, ¿no? Pero la juventud no va con la edad. Y así, pues, unidos al Padre, pegados a Él, sabremos llevar la obra al siglo XXI. Se lo pedimos así a nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí.